Sobreviviendo. Bueno, bueno, muy bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Ya tuvieron su primera práctica, muchachos, de la parte de laboratorios y eso? ¿Cómo les ha ido con eso? Creo que la semana pasada, el viernes, era que tenían eso, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo les ha ido con eso, muchachos? ¿No tuvieron práctica? ¿No tuvieron esa clase? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a ver, muchachos, el tejido óseo. ¿Listo? Hoy vamos a ver el tejido óseo. Aquí tienen la bibliografía. Dentro de los subtemas vamos a ver histología del tejido óseo, vamos a ver también las partes, ¿no? Sobre todo de los huesos largos, ¿no? Porque, pues, digamos que hay huesos tan diferentes, pero vamos a ver las partes en general de los huesos largos y vamos a hablar de cómo funciona el tejido, cómo es la fisiología del tejido óseo, muchachos. Bueno, para empezar, les cuento que el tejido óseo, para empezar, es un tejido que hace parte del tejido conectivo. O sea, el tejido conectivo, ¿se acuerdan cuando vimos tejido conectivo? Que creo que fue la última clase. Se clasifica, una de los tipos de tejido conectivo es justamente el tejido óseo. De modo que el tejido óseo, pues, es un tejido conectivo, pero supremamente especializado. Supremamente especializado. Y es un tejido vivo. Algunas personas que pues no tienen por qué saberlo porque no son médicos ni han estudiado esta parte, pero algunas personas creen que los huesos no tienen vida. Pues de pronto porque son como sólidos, como duros, ¿no es cierto? No, los huesos tienen vida, los huesos tienen células vivas, ¿no? De hecho, los huesos sangran cuando se rompen. Ya lo vamos a ver. De modo que ese tejido vivo, óseo, tiene una constante, está mejor en constante crecimiento, remodelación y reparación. Dirán ustedes, ¿cómo así que en constante crecimiento? Si así fuera, entonces seríamos gigantes, nuestros huesos nunca dejarían de crecer. No, lo que pasa, muchachos, es que el hueso, claro, el hueso alcanza un tamaño, pero nosotros cuando el hueso se envejece, el hueso es reemplazado por huesito nuevo y uno no se da cuenta. El hueso que ustedes tienen hoy en día ahí en sus huesos, en todo su esqueleto, no es el mismo que tenían hace un año. Como el cabello, todo el tiempo está creciendo el cabello y pues uno lo está cortando. Claro, en este caso es diferente porque es que el hueso no es que vaya creciendo y uno tenga que recortarlo, no, no. A lo que me refiero es que está constantemente cambiando, constantemente renovándose, ¿sí? Constantemente nosotros tenemos microfracturas porque nos caemos, porque nos golpeamos. Por ejemplo, en los deportistas, esos sí que tienen microfracturas todo el tiempo. Imagínense, por ejemplo, un karateca dándose puño y pata todo el tiempo con otro que también da puño y pata. Y no solo eso, ¿no? Algunos se dedican a romper paredes, a romper ladrillos, tablas, qué sé yo. De modo que, y ese no es el único, por ejemplo, un deporte de mucho contacto, el fútbol, uno ve fracturas todo el tiempo, que fulanito se fracturó tal dedo, que no sé qué, ¿cierto? Deportes de contacto como por ejemplo fútbol americano, bueno, el béisbol, el basquetbol, digamos que sin querer uno golpea al otro, qué sé yo. Entonces, todas esas lesiones, muchas de ellas producen microfracturas y esas microfracturas no es que queden así, ellas se reparan. Pero no solo eso, el hueso viejo también es reemplazado.
De modo que está en constante cambio, está en constante remodelación. Eso es como cuando usted compra una casa y al año usted dice, ay, ¿sabe qué? A mí me gustaría como quitar esta pared de aquí porque me estorba. Entonces llama al maestro y plum, le tumban la pared y entonces ahora ya la cocina es más grande porque le hizo una remodelación. ¿Sí o no? O de pronto hay un cuarto que es muy grande y usted dice, ¿sabe qué? Aquí si uno pone una pared puedo sacar dos cuartos. Y entonces trae al arquitecto, ¿cómo es? Al maestro de obra y plin, le sube una pared y mire que ya hizo una remodelación. Entonces miren cómo va cambiando constantemente, ¿no es cierto? Cómo va, ahí sí, como dice la palabra, remodelándose. El tejido óseo responde a muchas fuerzas mecánicas del cuerpo porque es el que nos da la base biomecánica del movimiento del ser humano. Porque pues las babosas se moverán de una manera muy diferente seguramente porque no tienen ¿qué? Huesos. Yo no, pero nosotros la forma como nos movemos está íntimamente relacionada con la, digamos, la distribución de nuestra estructura ósea. Muchachos, si tienen preguntas, miren que yo no estoy viendo el chat, sino que estoy allá, entonces abren el micrófono y me preguntan, bueno, porque a veces yo voy dándole y dándole y de pronto no me doy cuenta del chat. Vea, por aquí me escribió alguien algo. Juan Felipe dice que tiene problemas con el internet y no puede grabar la clase, que si alguien más lo puede hacer. Iván, Juan Felipe es el que se encarga de pasar las clases ¿cómo se llama? A YouTube, sí. Ah, no, pero pues igual él puede ver tiene 15 días, ¿no? Para pasar la clase a YouTube, que esto queda grabado. Ahora, si alguien de ustedes, por favor, les ayuda, porque es que usted me dice a mí como si, no, o sea, yo no lo puedo hacer, yo les dejo esa labor a ustedes, pues porque es que las grabaciones quedan ahí, ¿listo? Y la propuesta que yo les hice fue, pues que a ustedes es el que los que les conviene, pues tener las grabaciones allá subidas a YouTube, porque pues ahí no se van a borrar. En cambio, en el otro lado sí se borra. Entonces, pues lo puede hacer después, cuando se le solucione el problema de internet. Ahora, si definitivamente no pudo, pues ya ahí sí toca que alguno de ustedes le ayude, pues porque es para beneficio de ustedes, no para beneficio mío. Bueno, entonces, pues póngase ahí. Yo no tengo problema, pues de todas maneras dígale que pues que se meta un momentico a Canvas, así sea por internet, por el celular y aunque sea llene la asistencia y después se pone al día con la grabación. Escucha la clase de la grabación y pues se pone al día. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces sigamos. Entonces, provee las fuerzas mecánicas que nos dan, obviamente, que digamos que nos da toda la parte biomecánica del movimiento, por supuesto, porque está unido a la parte muscular. O sea, son los músculos los que jalan, ¿cierto? Los que mueven los huesos, en este caso en las articulaciones. Provee soporte y protección. ¿Por qué provee soporte y protección? Pues acuérdense del encéfalo, ¿no? Y los huesos del cráneo, cómo están allá, de alguna manera, protegiendo esos órganos que están allá adentro y que son supremamente delicados, el encéfalo, que está compuesto, como ya saben, por cerebelo, por cerebro, por diencéfalo, telencéfalo, mesencéfalo. Bueno, hay una mano de estructuras por allá metidas, cerebelo, etcétera. Entonces miren cómo protege, pero también, por ejemplo, en el tórax, nosotros tenemos una reja costal, que es como una especie de huesos que están alrededor de nuestro tórax y que nos protege justamente los órganos torácicos, corazón, pulmones. También, muchachos, el interior de los huesos, sobre todo los largos, ¿no? Los huesos largos tienen en su interior un tejido en el puro centro, como una especie de canal que se forma ahí, un tejido que se llama el tejido hematopoyético,
y que se encarga, muchachos, justamente de producir las células de nuestra sangre. Entonces, todo lo que son las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, todas esas células se producen ¿en dónde? En el tejido hematopoyético de los adultos. Porque en los niños chiquitos, más o menos de los 4 años para abajo, no se produce en estos sitios, sino que se produce en el hígado y en el vaso. O sea, el vaso y el hígado, entre otras funciones, también tiene la de producir las células sanguíneas. Bueno, el tejido óseo también sirve como almacenamiento. Almacenamiento, ¿por qué? Porque es que nuestros huesos están hechos de minerales de calcio, que forman una serie de cristales, pero no solo calcio, también fosfato, magnesio, etcétera. Entonces miren que ahí se almacenan estos cristales. Pero ojo, el de ellos, el que más hay en abundancia es el calcio. El calcio es el más abundante en el tejido óseo. No quiere decir que sea el único, pero es el más abundante. También hay fósforo, también hay magnesio, etcétera. Silicio, bueno, una cantidad de diferentes moléculas. Y también sirve de homeostasis, o sea, el hueso, muchachos, justamente por ser el sitio donde se almacena el calcio, cuando uno necesita más calcio en la sangre, perdónenme que por acá tengo a mi perro ladrando, ¿escuchan a mi perro ahí o no? Porque este micrófono amortigua los sonidos externos, pero no sé si alcancen a escucharlo. ¿Molesta o no se escucha? Sí se escuchó, qué pena. Perdónenme, pero es que ya lo estoy, ya dejó de ladrar. Que no puede llegar nadie porque empieza con la ladradera. Bueno, entonces, muchachos, la homeostasis, ¿a qué se refiere? Se refiere al equilibrio. Equilibrio, en este caso, de minerales como el calcio, el fósforo, el magnesio, etcétera, que se almacenan en los huesos. Cuando, por ejemplo, nosotros necesitamos más calcio en nuestra sangre, porque cuando más adelante veamos toda la parte del sistema nervioso y la parte muscular, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es el calcio, no solo para los huesos, sino para la función de los músculos y la función de los nervios. Entonces, si el calcio en nuestra sangre por algún motivo se baja, ¿qué cree que hace el cuerpo? Pues sacar ese calcio que tenemos almacenado ahí guardadito en nuestros huesos, ¿para qué? Pues para que baje hacia la sangre y pueda cumplir su función en los músculos, en los nervios, etcétera. Por ejemplo, las mujeres embarazaditas o las mujeres que están dando tetica, que están dándole tetica a su bebé, la leche materna tiene calcio. Y si la mamá no consume suficiente calcio en la comida, pues ese calcio que ellas tienen guardadito ahí en sus huesos va a empezar a salir, porque es que el bebé necesita calcio para crecer, no es que los huesitos necesitan crecer. Entonces, es la única manera de obtener el calcio en los bebés es en la leche materna. De modo que si la mamá no consume, pues entonces ese calcio se va a perder porque va a empezar a consumirse ese calcio de sus huesos. Entonces miren cómo el cuerpo utiliza ese almacenamiento de calcio también para sus propias necesidades. Los huesos, muchachos, ustedes ya saben que hay huesos largos, huesos cortos, no sé qué. Pero los huesos largos tienen estas partes que les voy a mostrar acá. Empecemos por esto que es el cuerpo. Es el cuerpo o también llamado diáfisis. Es cuerpo o diáfisis. La diáfisis, muchachos, de los huesos largos es bien alargada y tiene dos cabezas, una cabeza proximal y una cabeza distal. A estas cabezas también se les conoce como epífisis. Entonces tenemos una epífisis proximal y una epífisis distal. ¿Listo?
epífisis proximal y epífisis distal. Es lo mismo que la cabecita. Entonces repito, el cuerpo también se le llama diáfisis, que es esto, y la cabeza que también se le llama epífisis, y por supuesto tenemos dos, la proximal y la distal. Muchachos, en los huesos de las personas que están en crecimiento, como los niños y los jóvenes, se dice que más o menos hasta los 21 termina uno de crecer. ¿Listo? Eso es lo que dice la teoría. Pero en los huesos que todavía, o sea, en los huesos de las personas que están en crecimiento, nosotros tenemos este pedacito que se llama metáfisis. Y la diáfisis, y ese sitio llamado metáfisis tiene este cartílago que ustedes ven acá, mírenlo, este, ¿sí lo ven? ¿Cómo se ve este cartílago de aquí? A este cartílago se le llama como el cartílago de crecimiento, porque ese cartílago es el que va creciendo y a partir de ahí se va estirando el hueso para crecer a lo largo, o sea, longitudinalmente. ¿Listo? El hueso crece a lo largo y a lo ancho. Pero cuando crece a lo largo, lo que se estira, lo que se crece es este cartílago. O sea, el cartílago va creciendo, creciendo, creciendo y se va volviendo duro, duro, duro. Cuando ya termina uno de crecer, que ya no crece más, ya uno crece pero como la cola de la vaca. ¿Saben cómo crece la cola de la vaca, cierto? Para abajo. Sí, señor. Es decir, cuando uno llega un momento en la vejez, que los huesos pierden un poquito de altura, la cadera también pierde, se angula más y uno pierde estatura. Entonces es frecuente que los viejitos, si usted los mide, ya midan menos de lo que antes medían cuando estaban más jóvenes. ¿Listo? Entonces por eso les digo que ya uno después de viejo crece para abajo. Pero cuando uno está creciendo en estatura, ¿sí o no? Tanto los niños como los jóvenes, lo que se crece es esto, vea. El cartílago de crecimiento, el cartílago de crecimiento, que está en donde, en la metáfisis. De modo que si usted a mí me hace una radiografía, ya no va a encontrar el cartílago de crecimiento en las radiografías de mis huesos, pero de pronto el de ustedes, algunos sí. Algunos sí, porque entre ustedes hay personas que todavía están en crecimiento. ¿Listo? Seguramente ya finalizando el crecimiento, pero hay algunos de ustedes que todavía se puede incluso encontrar algo. ¿Y eso qué significa? Que todavía le hace falta crecer un poquito más. Entonces, repito, tenemos esta parte de acá que es la diáfisis o cuerpo, la cabeza, que también se le llama epífisis, en este caso la epífisis proximal y la epífisis distal, y tenemos la metáfisis que está entre la epífisis y la diáfisis. En la metáfisis tenemos el cartílago de crecimiento, que es el que nos garantiza que el hueso crezca a lo largo. Esto no solo está acá, la metáfisis no solamente se encuentra aquí en la parte proximal, también acá en la parte distal, bueno, o sea, en las dos, porque él crece por lado y lado. Ahora, ¿cuáles son las células que tiene este sistema, este tejido, cierto? El tejido óseo, que recuerden es tejido conectivo. Básicamente tenemos dos células. Esta que ven aquí, que se ve como una estrellita, mírenla, que se llama osteocito. Ojo, la palabra cito, ya ustedes saben que significa célula madura. Y osteo, pues del hueso, o sea, es una célula del hueso madura. Esa célula del hueso madura nace como hijas de una célula madre, mírenla, la célula madre acá, la célula progenitora o la célula madre. Esta célula madre cuando se reproduce da estas celulitas hijas que se llama osteoblasto, porque acuérdense que la palabra blasto significa inmaduro. O sea, estas son las hijitas, pero todavía no están maduras, ¿cierto? Son células inmaduras. Y posteriormente, estas células inmaduras, llamadas osteoblasto,
van a madurar y se van a convertir en osteocito. Tanto el osteoblasto como el osteocito son los que producen el hueso, o sea, los que producen esa matriz de calcio, de cristales de calcio, que forma nuestros huesos y le da la rigidez a los huesos, ¿cierto? Aunque veremos que realmente el hueso, aunque es duro, no es 100% rígido, o sea, él permite un poquito de flexibilidad, ¿no? De flexibilidad. Entonces, repito, el osteocito es una célula madura del hueso que viene ¿de dónde? Pues del osteoblasto, que el osteoblasto es la célula, pero cuando todavía no está madura, es como, el osteoblasto es como una célula niña, una célula bebé, pero que cuando madura se convierte en osteocito. ¿Listo? Osteocito. Ahora, también tenemos otra célula, que es esta grandota que ven acá, que se llama el osteoclasto. Osteoclasto. El osteoclasto, muchachos, permítanme un momentico. Entonces, el osteoclasto, ojo, no se me confunda. Mire que este dice osteoclasto y este es osteoblasto. El osteoblasto es una célula inmadura de del hueso. El osteoclasto es una célula diferente que es, ella realmente se origina del sistema, del sistema inmune. O sea, ella es familia de las células de las defensas de nuestro cuerpo. ¿Listo? Pero ella tiene una función muy especial y es que se va para los huesos y allá cumple una función que es contraria pero complementaria. ¿A la de quién? A la del osteocito. Si el osteocito es el que produce hueso nuevo, el osteoclasto quita el hueso viejo. De modo que ellos cumplen como la función cuando usted, por ejemplo, quiere remodelar la casa. Usted tiene que decirle al maestro, ¿cierto?, que ponga a uno de sus ayudantes a tumbar la pared. Entonces él está destruyendo, o sea, está tumbando una pared. Pero luego de que la tumba, viene el maestro de la construcción y vuelve y pone la pared más bonita, la vuelve y la echa, pero ya no donde estaba, sino un poquito corridita o la pone más pequeña, qué sé yo. Pero miren que uno es el que desbarata y el otro es el que después vuelve y arma. Algo parecido pasa aquí. De modo que, por ejemplo, cuando hay hueso viejo, un hueso que ya está viejo y que hay que reemplazarlo por hueso nuevo, ¿quién se encarga de quitar ese hueso viejo? Pues el osteoclasto. Y conforme va quitando el huesito viejo, el osteocito y el osteoblasto se encargan de producir ese hueso nuevo para reemplazar el viejo que acaba de ser eliminado. ¿Eso me lo entendieron, muchachos? ¿Todo claro? Súper, bueno, muy bien, así me gusta. Entonces, ok, listo, Juan Felipe. Entonces, mire, el osteoblasto, el osteoblasto, el osteoblasto es una célula inmadura. O sea, es la misma célula osteocito, pero cuando es bebé, para que me entiendan, o sea, está inmadura. Ella tiene una función y es que ella produce la matriz ósea. O sea, ella produce como ese huesito, ¿sí me entiende? O sea, produce que coge calcio y produce como una especie, imaginemos algo así como un cemento hecho con calcio,
como cuando uno construye una pared con cemento. ¿Listo? Pero después de que forma la matriz ósea, como lo ven acá, forma la matriz ósea, después de que ella hace eso, cuando madura y se convierte en osteocito, ella le da forma a esa matriz que acaba de hacer. De modo que eso es como cuando usted ve que el maestro empieza a poner los ladrillos, pero después, cuando ya está puestos los ladrillos, entonces le ponen encima una capa de cemento para que quede lisito, bien bonito, para que cuando lo pinten se vea bonito. ¿Sí me entiende? Más o menos cómo es la función. No. ¿Sí? Eso. En cambio el otro, el osteoclasto, hace lo contrario. Él lo que hace es desbaratar. Pero él no desbarata a la loca. Él no es que se pone no se pone a desbaratar a la loca, no, 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 no. Sino, por ejemplo, cuando tenemos un hueso viejito, entonces el osteoclasto lo que hace es quitar ese hueso y conforme lo va quitando, atrás viene ¿quién? El osteoblasto y el osteocito, ¿haciendo qué? Reponiendo, ¿cierto? Ese hueso viejo que se acaba de quitar por uno nuevo. ¿Listo? Entonces miren que son funciones contrarias, pero son complementarias. Porque es que eso es como si, por ejemplo, usted contrata a alguien para que le remodele la casa, pero resulta de que hay uno que es experto en tumbar las paredes. O sea, como él no hay ninguno tumbando paredes. En cambio, los demás son buenos, pero es echando paredes, o sea, poniendo los ladrillos. Entonces, como que se reparten el trabajo, para que me entiendan. Se reparten el trabajo. Ahorita vamos a ver que no solamente ocurre con hueso viejo, sino, por ejemplo, también es importante cuando el hueso necesita adaptarse. Ahorita vamos a verlo. Por ejemplo, muchachos, el karateca, un karateca. Supongamos que yo, que no alguna vez practiqué algo, pero pues nada así serio, ¿cierto? De karate, sí, de artes marciales. Se me dé a mí ahora después de viejo, se me dé a mí por practicarlo de forma profesional. Entonces yo tengo que empezar a entrenar, a entrenar, a entrenar. Entonces miren que el entrenamiento, ¿cierto? Entonces uno le empieza a pegarle a esas bolsas de arena, hay otros que ya llega un momento en que empiezan a entrenar con palos y qué sé yo. Esos golpes que uno recibe, los reciben los huesos. Y los huesos tienen microfracturas, o sea, son fracturas grandes, sino microfracturas, ¿cierto? Y esas microfracturas, cuando ocurren, el hueso inmediatamente se repara. ¿Cómo se repara? Pues como se dañó, entonces viene el osteoclasto y empieza a quitar ese hueso roto y el osteocito empieza a reponerlo, pero entonces el que repone ya es un hueso que está más fuerte. ¿Por qué? Porque necesita adaptarse para que al próximo tanganazo no se rompa. Entonces, al cabo de un año, dependiendo de qué tan fuerte, ¿cierto?, sea el entrenamiento, mis huesos ya no son los mismos de hace un año. Ya es un hueso más fuerte, es un hueso que se está adaptando justamente a ese deporte. Por eso es que ustedes ven que hay karatecas que literalmente son capaces de romper una pared. ¿Ok? Con el puño o con una patada. Son capaces literalmente de romper cosas realmente muy duras y ni siquiera sangran. ¿Pero por qué? Pues porque ya su cuerpo se ha adaptado. Entonces miren que eso no solamente es para quitar hueso viejo, sino también para adaptarlo a nuevas circunstancias. ¿Me lo entendieron, muchachos? ¿Ustedes saben quién era Bruce Lee? Yo creo que no creo que todos sepan quién era Bruce Lee. Porque eso no es, ni siquiera es de mi época, es de una época un poquito más atrás. Murió cuando yo estaba muy, muy, muy chiquitico. Daniel, pero ese no era un actor cualquiera. Él era un maestro de artes marciales, o sea, pero el maestro. Hay un video, muchachos, búsquenlo, en donde
a él no le gustaba hacer como, él era actor, claro, él era actor, pero más allá de actor, el tipo era un maestro en artes marciales y el tipo dominaba unas técnicas muy, muy difíciles y entonces resulta de que los karatecas de la época, entonces no faltaba el gringo, el ruso, el no sé dónde, que se creían los chachos, que se creían los mejores del mundo y una vez lo retaron. O sea, el campeón mundial de esa vaina lo retó. Y el man en 30 segundos lo fregó. O sea, en 30 segundos lo jodió. Y el man tenía, muchachos, una técnica que se llamaba el puño, no sé qué vaina, no me acuerdo bien cómo era. Que era que él ponía la mano, o sea, creo que a una distancia como de 10 centímetros nada más, y era capaz del puño que le pegaba, lo mandaba, pero como a 2 metros, 3 metros de distancia. No era con el aire. No, no sé, Cristian, no sé. Hay videos de eso, muchachos. Miren que y el tipo no era grande, o sea, a ver, el man era un chinito, o sea, pues como así como nosotros, porque los chinos son más bien bajitos, así como los latinoamericanos, ¿sí o no? O sea, no son muy altos que se digan. Y no era tampoco ni acuerpado, el man, digamos, era acuerpado en el sentido de que era pura fibra, ¿no? Pero no era así grandote, ¿no? Digamos que, pero tenía una fuerza. Pero todo eso, muchachos, es una cuestión adaptativa, porque nuestro cuerpo se adapta. El tipo tenía un entrenamiento brutal. O sea, el tipo hacía un entrenamiento diario brutal. De modo que era prácticamente una máquina mortal, o sea, sus manos eran capaces de matar con mucha facilidad. Por eso las personas que practican artes marciales deben tener muchísimo autocontrol. Yo vi, muchachos, yo vi a un karateca matar a otro con una patada. Claro, no fue por matar, o sea, no lo quiso matar porque le cayera mal, sino que fue en combate. Pero eh, el otro pelado no se protegió bien y téngalo. Bueno, porque la patada fue en el tórax y eso le produjo una arritmia cardíaca y ahí quedó, hermano. Eso fue de una. Entonces, eh, uno puede, o sea, los karatecas ya están adaptados, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Miren cómo es el hueso. Ustedes se acuerdan que hablamos en tejido conectivo de que el hueso se dividía en el hueso esponjoso y en el hueso sólido, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos este hueso que es el compacto, el sólido, ¿no? Y miren que él va creciendo de forma circular, miren, él va creciendo de forma circular y esto es lo que se llama la osteona, que es como la unidad funcional del hueso. Y nosotros vemos, miren cómo se ven estas celulitas chiquiticas como metiditas entre el hueso, ¿sí? O sea, como entre esas paredes de calcio, vea, puras paredes de calcio son estas. Y ahí vemos como celulitas, voy a ponerlo el puntero, miren la celulita y miren que estas son como paredes de calcio. Entonces están como ahí. Esos son los osteocitos, que se ven algo como así, mire, vea, más o menos, osteocito. De modo que ellos están ahí metiditos y ellos están reforzando todo el tiempo esto y cambiándolo para que quede más bonito, quede más fuerte, quede más, bueno, diferentes cosas, ¿sí o no? Pero miren cómo son los osteoclastos, véalos, son más grandes y ellos ya no están como metiditos acá entre las paredes de calcio, ¿no? Sino que ellos pueden como caminar y ellos van caminando y van como comiendo, van como mordiendo, para decirlo de alguna manera, o sea, como desbaratando de a poquitico, de a poquitico, de a poquitico la pared. ¿Para qué? Para darle forma, porque este también le da forma. Más adelante, cuando veamos cómo se repara el hueso, vamos a ver que el osteoclasto también le da forma al hueso para que no quede torcido, para que no quede feo, ¿sí? Sino que quede bien bonito. ¿Listo? Entonces, este osteoclasto, entonces es capaz o sea, como que puede caminar más. En cambio, el osteocito sí se queda ahí metidito.
Estas células que ven acá afuera son las células, los osteoblastos, que vienen y nacen por acá. Y ellos empiezan a botar, o sea, empiezan a depositar acá, ¿qué cosa? Pues estas paredes de calcio. ¿Ve? Y cuando ya van a madurarse, se meten por estos canales y reemplazan a las células osteocitos que se mueren. Entonces van a reemplazar, de modo que cuando ya está aquí, entonces ya se encarga de mantener la pared que ya hicieron. ¿Listo? Así es como funciona, muchachos. Esas son las células y así es más o menos como ellas actúan. Ahorita vamos a ver que hay un tema de unas hormonas que son las que digamos controlan estas células. Pero antes de eso, hablemos un poquito de la irrigación y la inervación. Cuando hablamos de irrigación, estamos hablando de aporte sanguíneo arterial, ¿cierto? Y aquí podemos ver cómo un hueso largo, mire la mano de arterias y venas que tiene. Por eso le digo que el hueso está vivo. Es más, cuando se fracturan, sangran y pueden sangrar, pero muchísimo. En una fractura, por ejemplo, de fémur, el paciente puede perder más de 1,5 litros de sangre. Más de 1,5 litros de sangre. Y no es que se rompa una arteria gigante de esas que pasa por las piernas, no, se rompen son las arterias del hueso propiamente. Entonces nosotros aquí tenemos varias arterias. Estas, por ejemplo, son las arterias diaficiarias, o sea, las que están en el cuerpo, en la diáfisis. Y estas arterias diaficiarias, ellas miren que vienen de afuera y penetran el hueso y por eso se les llama las arterias nutrientes. Bueno, aquí le llaman nutricia, pero es lo mismo, nutrientes o nutricias, que son estas arterias que llegan, penetran y cuando penetran el hueso por un huequito, digamos, se expanden, ¿no? Por todo el hueso y mire, le lleva sangre a todo el hueso, tanto en esta parte sólida como en esta parte que es la médula del hueso largo. Acuérdense que yo les dije que los huesos largos en la parte interna tenían como un canal, que es este, donde queda la médula ósea, que ahí en la médula ósea está el tejido hematopoyético donde se forma las células de la sangre. Por eso ustedes ven o han escuchado de pronto aquellos pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de leucemias, que son un tipo de cáncer de la sangre, han escuchado que les hacen trasplante de médula ósea. ¿Qué es eso? Que cogen células madre y se las ponen acá para estimular a ese sistema hematopoyético para que produzca nuevamente células. ¿Sí? También tenemos arterias diaficiarias, epifisiarias como estas, que le dan irrigación a la epífisis y también, por supuesto, metafisiarias. Cuando ya la persona está madura, es decir, ya no crece más, pues ya estas arterias metafisiarias no se les llama así, sino que son las mismas diaficiarias o las mismas epifisiarias las que le dan irrigación. Ustedes ven que el hueso está de alguna manera recubierto por esta estructura que parece una membrana, mírenla. A esta membrana se le llama periósteo. Y el periósteo, muchachos, es lo que acabo de decir, es una membrana que recubre todos los huesos. Aquí ustedes la ven, mire cómo está recubierta por esta membrana. Esa membrana es la que tiene los nervios. O sea, el hueso propiamente, muchachos, o sea, este que estoy acá tocando, este hueso propiamente no tiene sensibilidad, no duele, no duele. Lo que duele es la membrana, porque la membrana es la que tiene el nerviecito que le da la sensibilidad, pero ya por dentro ya no duele. De modo que, muchachos, cuando un hueso se rompe, a uno le duele, claro, pero lo que le duele a uno no es el propio hueso, sino la membrana que recubre el hueso, que es el periósteo, que muchas veces cuando también uno tiene una fractura, ella también se rompe. ¿Listo? Se rompe y al romperse, pues eso duele como un berraco. O sea, eso sí duele. El periósteo duele, pero una cosa brutal. Por eso, muchachos, cuando los médicos operamos los huesos,
Lo primero que tenemos que hacer es levantar la capa del periósteo. Uno hace un corte y la levanta para que cuando uno coloque los tornillos no están perforando el periósteo, sino que están debajo. ¿Para qué? Para que no duela tanto. Entonces usted ve que ya después de que a uno le ponen incluso ustedes habrán visto por ahí esas personas que tienen esas fracturas terribles, que tienen unos como unos tornillos y un poco como de clavos por fuera. Sí, sí, sí han visto de pronto pacientes así, muchachos. Eso se llaman los tutores externos. Porque pues a muchos les colocan tornillos, pero por dentro, ¿sí o no? Pero por fuera se le ve un poco de vaina y un poco de tubos y un poco de cosas que uno dice, hijo de mi chica. Claro, eso a veces es necesario, pero cuando las fracturas son graves, ¿no? Cuando es bien, bien complicada la fractura. Cuando son fracturas no tan complicadas, pues se ponen por dentro los tornillos y las placas. De modo que esas plaquitas y esos tornillos que quedan adentro, pues esas quedan por debajito de este periósteo y entonces ya digamos que ya deja de doler un poco. Porque si yo perforo esto con un tornillo, eso duele. ¿Listo? Entonces repito, el hueso propiamente hablando, o sea, esto no es que duela, lo que duele realmente es el periósteo, que ahí es donde está la inervación. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Hasta ahora alguna pregunta? No se les olvide la asistencia. Bueno, veo que no hay ninguna pregunta hasta ahora. Continuemos. Ahora vamos a ver cómo se forma el hueso en los bebés. Solo quiero que sepan acá que los bebecitos, los feticos, tienen dos formas de producir huesito. ¿Listo? Acuérdense que ese huesito de los bebés no es igual que el de nosotros porque es como más suavecito, es como un cartílago. Bueno, sí, es como un cartílago. De modo que entonces estos huesos tienen dos formas de producirse. Uno que se llama la osificación intermembranosa y la otra que es la endocondral. Empecemos con esta. Esta que es la osificación intramembranosa, sobre todo se da en los huesos de la cabeza, o sea, lo que es cráneo, los huesos de la cara y también en el esternón. Y se produce primero porque se desarrolla en esos, acuérdense que son como cartílagos, ¿no es cierto? Pero se desarrolla un centro de osificación que es como un núcleo en donde se empieza a producir células de este tipo que empiezan a producir calcio y empiezan a generar como una especie de paredcita de calcio. Y después eso termina aumentándose más el calcio, o sea, volviendo un poquito más rígido, hasta que termina produciendo posteriormente las trabéculas del hueso esponjoso y acá termina produciendo el periósteo que recubre. ¿Listo? Este tipo de osificación llamada intramembranosa es la que se da en los huesos de la cabeza, que incluye cráneo y cara, y también el esternón. Ahora, en la osificación endocondral es ya la que ocurre, pero en los huesos largos del bebecito. Entonces, los de las piernitas, los de los bracitos, ¿sí? Los huesos más largos. Ahí entonces lo primero que se hace, en vez de formarse un hueso, lo que se forma es como, o sea, el huesito se forma primero de cartílago. Entonces usted le ve el fémur, pero así alargadito, pero eso no es huesito, hueso, sino cartílago que se ve ya con la formita del fémur, pero es cartílago. Ese cartílago entonces empieza a crecer, para tomar la forma, por supuesto, en este caso, si es el fémur, pues él empieza a crecer para tomar la formita del fémur. Y empieza a producirse unos centros de osificación. Es decir, empieza como a volverse sólido en algunas partes y eso empieza a crecer, hasta que ya esas paredes de calcio se forman. Claro, recuerden que esto sigue siendo blandito, ¿no? Porque
Estas paredes posteriormente, cuando ya el bebé nace, es que se vuelven propiamente un hueso como el que ustedes conocen. ¿Listo? Y al final, se forma la cavidad medular y se forma, por supuesto, ya la epífisis y la relación con el cartílago articular de las articulaciones. Miren cómo se ve el cartílago de crecimiento. Miren, esto es hueso, este también es hueso. Dirás, ¿cómo así? ¿Está roto? No, no, no. Este es un hueso de un niño, del fémur de un niño que está, mire, 3 años, o sea, está en etapa de crecimiento. De modo que usted ve aquí, esta es la epífisis y vemos acá la metáfisis. La epífisis es esta y esta es la diáfisis y esto que está aquí es la metáfisis y aquí vemos cómo está el cartílago de crecimiento. Lo que pasa es que el cartílago, muchachos, no se ve en la radiografía, lo que se ve es huesito. Este es huesito y este es huesito. Entonces vemos un espacio donde como que no hay hueso, ¿cierto? Como que se desaparece. Pues no es que esté roto, lo que pasa es que aquí hay un cartílago y como el cartílago no se ve en la radiografía, parece como si no hubiera nada ahí. Miren, acá en la tibia pasa lo mismo. Miren la tibia aquí, la parte de la epífisis, esta es la diáfisis y vean la metáfisis con su cartílago de crecimiento. Entonces miren cómo el cartílago, ¿cierto? Va creciendo y conforme va creciendo, ese cartílago va a volverse sólido y va a hacer que el hueso se vaya estirando a lo largo, o sea, el crecimiento longitudinal. Pero también los huesos crecen a lo ancho, no solo a lo largo, sino a lo ancho. ¿Y cómo lo hacen? Pues miren, este es el huesito. Cuando el hueso quiere crecer, entonces las células de los osteocitos empiezan a formar hueso nuevo alrededor acá. Miren cómo lo forma el hueso nuevo. Y este hueso que quedó aquí, es este en rojo, va a ser eliminado. ¿Por quién? Por los osteoclastos. ¿Para qué? Porque es que ya se creció. Entonces lo va eliminando. Entonces miren cómo se produce hueso nuevo y el hueso viejo es eliminado. Por eso les digo yo que está en constante crecimiento. ¿Listo? Y pasa lo mismo, cuando ya deja de crecer el hueso, este hueso de aquí, perdónenme, este hueso de aquí, pues llega un momento en que se envejece. Entonces, ¿qué hace el osteoclasto? Le quita el pedazo viejito y el osteocito lo reemplaza por uno nuevo y todo el tiempo está remodelándose, renovándose, adaptándose, ¿no? Adaptándose. Por ejemplo, los huesos de los karatecas tienden a ser más gruesos. ¿Por qué? Porque necesitamos más fuerza acá mecánica para los golpes. Entonces, ¿qué es el remodelado óseo? Es esa constante renovación y remodelamiento de qué? Del hueso, que es una función del osteoclasto, que es el que quita el hueso viejo, el hueso feo, el hueso maltratado, el hueso roto, etcétera. Y el osteocito y el osteoblasto, que son los que producen el huesito nuevo, ¿no? Para estar constantemente, ¿qué? Cambiando ese hueso. Si usted el pelo que tiene ahorita no es el mismo de hace un año, otro pelo. Ha venido creciendo y usted se lo ha venido cortando. Lo mismo pasa con sus huesos. Los huesos que usted tiene hoy en día no son los mismos de hace 2 años. Claro, esto crece más lento, ¿no? Pero no es el mismo hueso porque es que está constantemente renovándose. Como dice aquí, eso implica eliminación de hueso viejo por uno nuevo, porque hay renovación. Hay depósito. La resorción ósea es ese proceso de quitar hueso que hace el osteoclasto, mientras que el depósito, ¿quién lo hace? Pues el osteocito. Y eso garantiza la adaptación del tejido. La adaptación del tejido. Miremos acá qué es lo que pasa durante una fractura. Miren, aquí el hueso se rompió. Al romperse el hueso, mire, sale sangre, porque mire, se rompe la arteria y la arteria sangra. Y esta sangre, mire, que levanta el periósteo. Y esto es lo que duele, muchachos.
Cuando la fractura es cerrada como esta, en donde no hay hueso expuesto, es decir, no, uno no ve el pedazo de hueso que sale por la piel, sino que es así. El periósteo, ¿por qué duele? Porque esta sangre hace que se hinche el periósteo y eso duele. De modo que se forma un hematoma. Mírenlo cómo se forma el hematoma. El hematoma es eso, una acumulación de sangre. ¿Por qué? Porque se rompió aquí. Perdóneme. Ay, iba, iba a estornudar y se me fue. Perdón. Me perdonan ahí que se me iba a ir y preciso cuando iba a hablar me dio. Bueno, entonces regresamos acá. Cuando se fractura, mire cómo la sangre levanta el periósteo y por eso es que duele. O sea, realmente lo que duele no es el hueso, sino el periósteo. Y esa sangre, muchachos, esa primera etapa de la fractura se llama la fase reactiva, que es por ahí, o sea, al momento de la fractura y dura por ahí una semana, en donde se forma esa hematoma de sangre. Después de eso, cuando estas celulitas se dan cuenta de que se rompió el hueso, ellas no se quedan quietas, ellas tienen que ir allá a reparar ese hueso. Entonces se viene para acá los osteocitos y los osteoblastos y empiezan a depositar, aquí donde antes había sangre, empiezan a depositar colágeno, fibras, elastina y calcio y se empieza a formar lo que se llama el callo blando. ¿Qué es esto? Es como una especie de algo así como cuando, por ejemplo, uno se le rompe sin querer con un martillo, rompe un poquito la pared y uno le echa como de ese estuco para tapar. Algo así. O sea que aquí empezamos es como a tapar el hueco, ¿sí o no? A tapar, para empezar a corregir el defecto y a reparar el hueso. Pero esta primera etapa, bueno, esta segunda etapa de la fase de reparación, en donde se forma el callo, primero es callo blando, esto es blandito, y duele, todavía duele. Pero posteriormente este callo blando ya empieza a volverse hueso, y miren que ya se vuelve más pequeño, mírenlo, ¿se ve? Y empieza a pegar el hueso de arriba con el de abajo que se rompió, y miren, ya aquí ya lo pegó. Pero miren, quedó deforme, quedó como con un chichón acá y otro chichón aquí. Entonces, ahí viene la fase 3, donde vienen los osteoclastos. ¿Y qué hace? Coge este chichón y lo pone más bonito. ¿Cómo? Pues quitándole como el chichoncito. Eso es como cuando uno coge con una lija y empieza uno a lijar y queda suavecito. Bueno, algo así hace el osteoclasto. Y entonces, mire, ya queda como más o menos como cuando antes de la fractura. O sea, queda bastante bien. Entonces tenemos tres fases de las fracturas, de la consolidación de la fractura. La primera es la fase reactiva, donde se forma el hematoma. Ahí es donde uno, eso duele, eso grita uno, bueno. Después que viene la segunda fase, que es la de reparación. Esa puede durar por ahí 2, 3 meses, depende, porque hay unos huesos que son más demorados que otros. Y también depende de la edad del paciente. Usted, por ejemplo, ve un chino, no, al mes anda como si nada. En cambio, ya un viejito, pues ya se demora un poquito más en repararse, ¿cierto? Y esa fase 2, que es la fase de reparación, tiene dos pequeñas fases, la del callo blando y la del callo duro. Y la última fase es la fase de remodelado, cuando ya está reparado la fractura, en donde viene el osteoclasto y como que ya empieza digamos, a remodelar esa reparación como para que quede más bonita y quede más funcional. ¿Cómo lo entendieron, muchachos? ¿Lo entendieron? Profe, pero tengo una pregunta. Mm, señor.
Diga, Profe, después de una fractura, ¿el hueso se recupera totalmente o aún queda algunos... depende de la fractura, depende de la fractura. ¿Cómo así? Porque, porque es que, mire, por ejemplo, normalmente uno en el deporte, uno tiene microfracturas, ¿no? Pero esas microfracturas, como no, digamos, no hacen fragmentación del hueso, es decir, uno no ve que el hueso se desbarata, como en este que tuviste que se rompió totalmente. Cuando se repara, el hueso queda fortificado, porque el hueso se adapta para evitar nuevas microfracturas. Pero cuando la fractura es una fractura fuerte, como por ejemplo esta en donde uno ve cómo literalmente se separa y uno ve el roto grande, y ¿sí me entiendes? En este tipo de fracturas, ¿se repara? Sí, claro que se repara. ¿Queda bien reparado? Sí, pero ojo, se ha visto que esas personas pueden volver a fracturarse en el mismo sitio. Porque a pesar de que esto se repara y queda hueso como aparentemente como antes, a veces cuando el hueso, voy a poner la cámara, a veces cuando a uno le ponen, le reparan el hueso allá al cirujano, espérenme que salga la cámara y les muestro el de acá. ¿Ahí me ven? ¿Me ven? ¿Sí o Profe, no? Entonces, mire, por ejemplo, este es un señor. hueso, vea. Mire, este es un hueso. Supongamos que es el del fémur de la pierna. Una cosa es que a usted se le fracture el huesito, por ejemplo, y quede así. Simplemente yo con de volverlo a poner derechito, él ya quedó bien, véalo. Y yo le pongo una plaquita y eso ya queda, mejor dicho, genial. Pero es muy diferente que el hueso le quede así torcido, vea. Que cuando se rompa, ¡trac!, le quede así. Porque es que aquí el daño ya es más grave. Entonces toca jalar el hueso, ¡trac!, y no solamente ponerle una placa, sino unos tornillos y una cantidad de cosas. Entonces, claro, entre más severo sea la rotura, digamos que el hueso, él se vuelve y se repara, pero a veces puede quedar un poquito medio débil. Por eso, con frecuencia, los pacientes que se fracturan, si no se cuidan bien y si no mejoran la técnica, pueden volver a fracturarse. Ahora, ¿qué pasa si usted se fractura y el hueso le queda uno montado sobre el otro? Si usted no lo jala y lo deja derechito otra vez, él va a soldar, o sea, él va a repararse, pero queda montado. Y por mucho osteoclasto que usted tenga, igual le va a quedar la deformidad. Usted de pronto no sé si ha visto personas, ¿cierto? Sobre todo de cierta edad, que cuando eran niños se fracturaron y no les pusieron bien el huesito y les quedó como uno montado sobre el otro. Hay personas que son así. Y ya eso no hay nada que hacer, ya eso quedó así. Dice acá, si uno deja esas plaquetas, eso impide el crecimiento. No, no, Daniel. Por eso es importante cuando uno coloca esas placas o esos tornillos en pacientes muy jóvenes que están en crecimiento, uno debe tratar de que esos clavos y esos tornillos no queden fijos en el cartílago de crecimiento. Porque si uno lo hace así, no lo deja crecer. Por ejemplo, hay pacientes que se fracturan los huesos, pero no en la diáfisis, sino en las epífisis, o sea, arriba en las cabezas, ya sea la de arriba o la de abajo. Y cuando la fractura es en ese sitio, algunas veces no crece igual el brazo, no crece igual. ¿Ya? ¿Cómo así que se puede dejar? No entiendo. Puede dejar que... Ah, las placas sí, las placas se pueden dejar ahí. Digamos que ellas pueden durar ahí toda la vida si usted quiere. A veces toca sacarlas, pero porque los tornillos se aflojan. Supongamos, a ti tú tuviste una fractura hace, no sé, 5 o 6 años y de un momento a otro, en el sitio de la fractura, tú empiezas a ver como que tienes una cosa salida. ¿Ves? Y esta vaina, ¿qué será esta cosa que se me salió aquí? Y van y te toman una radiografía y vamos a ver que los tornillos pues se pueden aflojar. Entre otras cosas, muchachos, porque es que el hueso es una estructura viva y él trata de rechazar lo que no es de él, ¿sí me entiende? Entonces a veces se afloja el tornillo. Entonces cuando se empiezan como a aflojar,
ahí es cuando toca otra vez abrir y quitar los tornillos y simplemente vuelve y se cierra la piel y ya el hueso quedó ahí, o sea, el hueso está bien, ya está reparado. Simplemente es quitar los tornillos y listo, y las plaquitas. ¿No? Pero a veces uno las deja ahí, o sea, eso depende. Hay personas que no les molesta y tienen su perendengue puesto ahí, su placa todo el tiempo y no pasa nada. Pero a veces sí toca sacarlas porque pues a veces se aflojan, a veces molestan. Por ejemplo, hay personas que con el frío les duele. Entonces ya es como esa molestia, llega como, además si usted vive en clima frío, pues peor. Entonces, pues ya a veces eso es lo que conlleva a que uno le quite la plaquita, pero eso está hecho con titanio, entonces eso puede estar ahí todo el tiempo que usted quiera. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la forma como se repara el huesito. Eso pasa con todos, muchachos. Todos los huesos es igual. Con todos ocurre el mismo fenómeno. Bueno, sigamos acá. Esto que están viendo aquí es, muchachos, resulta de que los osteoclastos y los osteocitos, ellos no se manejan solos. No, ellos no se manejan solos. Ellos son controlados, sobre todo el osteoclasto, por unas hormonas que se controlan en otros órganos del cuerpo, ¿cierto? Y que son las que le dan la orden de quitar hueso o no. Pero, pero para regular el calcio en nuestra sangre. Entonces, miremos este dibujo para que lo entiendan más fácil. Mire, cuando tenemos poquito calcio en la sangre, poquito, ¿cierto? Por ejemplo, cuando las mujeres están dando tetica, ese calcio, ella necesita mucho calcio. Entonces, ¿por qué? Porque se está perdiendo calcio ¿por dónde? Por la leche. Y ella necesita calcio para ella, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? El cerebro, allá hay unos sitios en el cerebro que detectan que el calcio en la sangre es muy bajo. Entonces, una vez que el cerebro detecta eso, hay unos sitios especiales, no se los voy a decir porque eso es un larguero y pues no lo necesitan, pero quiero que sepan que hay unos receptores, unos sitios especializados en el cerebro que miden esas cosas. No solo el calcio, del azúcar, de una cantidad de cosas, miden. Entonces, cuando ese sitio allá en el cerebro se da cuenta de que el calcio en la sangre es muy bajo, le da la orden, el cerebro le da la orden, ¿a quién? A esta glándula que ven aquí, mírenla. Ojo, no la rosada, sino los punticos verdes, que se llama la glándula paratiroides, paratiroides. Esta glándula paratiroides produce una hormona que se llama la hormona paratiroidea, que es esta, la PTH, mírenla, esta. De modo que cuando el calcio es muy bajito, el cerebro le da la orden a esta glándula para que produzca esta hormona paratiroidea. Y esta hormona paratiroidea, muchachos, activa a los osteoclastos. ¿Para qué? Para que vaya al hueso y empiece digamos, a hacer resorción ósea, es decir, a eliminar hueso. Al principio elimina el hueso viejo, pero no es reemplazado por hueso nuevo. ¿Por qué? Porque yo necesito es soltar ese calcio que está en esas paredes, pero para que se vaya para la sangre, no para que forme hueso nuevo. ¿Por qué quiero que se vaya para la sangre? Porque es que el calcio en la sangre se bajó. Entonces por eso les decía yo que el hueso también es como una especie de sitio donde se almacena el calcio. Entonces, de alguna manera se descalcifica, por decirlo de alguna, como dicen las viejitas. Las viejitas dicen mucho eso, que se descalcifican los huesos. ¿Qué significa?
que los osteoclastos le quitan a los huesos calcio. ¿Y lo hacen para qué? Para que se suba el calcio en la sangre y con eso podamos hacer otras funciones, como por ejemplo la función neurológica, la función muscular, etc. Además, muchachos, de estimular los osteoclastos, la paratormona, o sea, la hormona paratiroidea, que es esta, estimula los riñones para que produzca calcitriol, que el calcitriol lo que hace es evitar que se pierda ese calcio que estaba en los huesos y que ahora está en la sangre, va a pasar por los riñones. Pero no podemos dejar que se vaya por la orina, porque si no perdimos todo. Perdemos esa sangre, ese calcio que está en los huesos y que lo necesito en la sangre, no me puede perder por la orina, de modo que hace que se bloquee, que se frene la pérdida de calcio en la orina. Y de ese modo se sube el calcio en la sangre. ¿Eso me lo entendieron, muchachos? ¿Me lo entendieron o no? ¿Mm? Perfecto. ¿Otra vez? Listo. Acuérdese que esas paredes de calcio que están en el hueso, no solamente para darle fortaleza al hueso, sino que también es un almacenamiento de calcio de nuestro cuerpo. Se almacena ahí. Es como está guardadito. De modo que si usted tiene poquito calcio en su sangre, el calcio es muy importante para otras cosas, para funcionamiento muscular, para el funcionamiento de todo. O sea, hay muchísimas otras cosas que necesitan de calcio. Entonces, como usted en su sangre tiene poca calcio, su cerebro se da cuenta, porque su cerebro tiene unos sensores, tiene como unos monitores que están pilas a ver cómo está el calcio, el fósforo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, cuando esos sensores se dan cuenta de que usted tiene el calcio muy bajito en la sangre, le dan la orden, el cerebro le da la orden a la hormona, a la glándula paratiroides para que produzca una hormona que se llama la hormona paratiroidea o PTH. Esta, la PTH. Esta. Esa hormona PTH va a ir acá a los osteoclastos y los va a activar. ¿Pero para qué los activa? Para que vaya y desbarate, para que saque calcio de esas paredes, de los huesos. O sea, el osteoclasto empieza a hacer resorción, ¿para qué? Para eliminar hueso, pero ojo, no elimina hueso porque necesite repararlo. No lo elimina para reemplazarlo por uno nuevo, no, lo elimina ¿para qué? Para liberar ese calcio que está en esas paredes del hueso y que ese calcio liberado vaya a la sangre, pues para subir el calcio en la sangre, que es lo que necesita, porque tiene bajito el calcio en la sangre. ¿Listo? Ahora, esa misma PTH, la hormona paratiroidea, además de estimular a los osteoclastos, también produce calcitriol aquí en los riñones, que hace que el riñón deje de botar calcio a la orina. Porque es que ese calcio que los osteoclastos están sacando de los huesos se va para la sangre. Pero como la sangre pasa por los riñones y se filtra, usted no puede dejar que por ahí se le pierda el calcio que usted está sacando de sus propios huesos, porque ahí sí fue verdad que ya no hay nada que hacer porque se está perdiendo lo que usted hizo. Entonces, los riñones van a dejar de eliminar el calcio por la orina y de esa manera se sube el calcio en la sangre. Ahora sí. ¿Quedó mejor? Bien. Súper. Ahora, en esta otra, que es la última diapositiva, ahí vemos como todo integrado. Si los niveles, aquí vemos qué pasa cuando los niveles están bajitos, o sea, cuando el calcio en la sangre está bajito. Ustedes ya saben que el cerebro se da cuenta, entonces le dice a la hormona
a la paratiroides que libere su hormona, esa hormona llega ya a donde los osteoclastos hacen resorción y el riñón produce calcitriol que hace que se pierda menos calcio, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando hay mucho calcio? Mucho en la sangre. Cuando hay mucho calcio en la sangre, entonces eso llega ¿a dónde? Acá a la glándula paratiroides y le disminuye la producción a la hormona paratiroidea. ¿Para qué? Pues para que no estimule a los osteoclastos, sino todo lo contrario, los deje quietos. Y también se estimula la calcitonina. La calcitonina también pone como a dormir a los osteoclastos para que los osteoclastos estén como quieticos y no estén quitando hueso. Y eso hace que, ¿qué? Que el calcio en la sangre baje. ¿Listo? Baje. Ahora, ¿qué pasa cuando baja mucho el calcio? Lo mismo, se activa la hormona paratiroidea, eso vaya, libera la PTH, la PTH estimula a los osteoclastos, estimula el riñón y vuelve y se eleva. Entonces miren cómo aquí hay un control de la cantidad de calcio, de modo que si se sube, yo lo, eh, lo que hago es que lo boto por la orina y además lo pego al hueso y cuando hay poquito, el osteoclasto lo saca del hueso y yo dejo de eliminar por la orina. Y con eso se mantiene el equilibrio del calcio en nuestra sangre. Preguntas. Perdón. Preguntas, muchachos. Ahí acabó el tema. ¿Les quedó claro, muchachos? ¿Les gustó el tema? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud?